En la escuela te dicen que leer es bueno, pero nadie te dice por qué leer es bueno. Los maestros te enseñan a leer, pero nadie te dice lo que puedes lograr si sigues leyendo. En la calle encontramos publicidad de lectura, pero nadie te dice los beneficios. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Leer, según la Real Academia de la Lengua Española, es entender e interpretar un texto de determinado modo. Todo el tiempo pasamos leyendo en todas partes. Porque tú vas por la calle y vas leyendo anuncios, vas leyendo mensajes en las defensas de los camiones, vas leyendo instrucciones. Pero cuando nos detenemos a leer para reflexionar, sentir emociones y aprender, nunca nos han dicho los beneficios de la lectura. Es decir, nunca nos dicen cuáles son los beneficios, la riqueza de leer. Nunca un primo mayor, un hermano mayor, un tío, a hasta los propios papás, nunca nos dicen cuáles son los beneficios de leer. Desde el invento de las computadoras y el Internet, empezó la era de la información. La información pasó de pocos a todo público. Ahorita las nuevas tecnologías nos permiten revisar videos, revisar investigaciones de todo el mundo. Ahorita estamos en la etapa en la que el conocimiento el acceso a la información es tan amplio que debemos de aprovecharlo, porque hay teorías en las que se dice que el conocimiento está siendo reservado solamente para algunos, porque eso mantiene un medio de control de las masas y las sociedades. Yo no creo que esto sea una idea tan descabellada. Entonces, pero ahorita hay mucha información todavía disponible y tenemos que aprovecharla y sobre todo preservarla. Ahora existe el riesgo de que el mundo digital distraiga a nuestros hijos del mundo. Hay más posibilidades de que un niño en internet o con videojuegos intente llenar el vacío de su ideología, de su persona. Sin embargo, también esas son herramientas que operan a favor de la lectura. Ahora se puede leer más. Si crees que las computadoras no tienen para eso, estás equivocado. Puedes leer más información de muchos tipos, libros completos que están en internet. Sí existen jóvenes que se acercan al libro, sí existe público para los eventos de literatura integrados por jóvenes. Existen excelentes propuestas de autores jóvenes en el país, poetas, narradores, dramaturgos, novelistas, que no solamente son lectores, sino que son escritores. Pero también hay grandes espacios sociológicos de pobreza y de desatención. La principal responsabilidad que se puede asignar es una muy neutra indicación de que se trata de una sociedad que está fallando para formar a sus cuadros jóvenes, pero en concreto quien ha fallado es el gobierno, ¿sí? Los gobiernos mexicanos son probadamente conocidos por su incapacidad de proceder con honestidad.
son depredadores de la riqueza nacional y por tanto regatean hasta el último centavo para las posibilidades de la gente, para su educación. Por eso el país está como está, porque no tenemos un gobierno que esté al tanto de las necesidades de formación de los jóvenes. Es eso. Si tú eres un joven, fíjate bien, que ni siquiera terminó la primaria, ¿verdad? Y que no te interesa para nada pensar, por ejemplo, en la secundaria y en la prepa, pero sí quieres llegar pronto a las posibilidades de ganar dinero fácil, entonces tienes allí la explicación de por qué hay tanto joven metido en delitos, en narcotráfico, cooptados para la violencia, carne de cañón para los cárteles. Uno enseña lo que sabe y lo que le ha resultado significativo, ¿no? Lo que te crea sentido. Seguramente que ellos no han disfrutado de la lectura o no hubo quien los acercara a la lectura no como una obligación, sino como un disfrute, como un placer, como algo que te va a dar herramientas para resolver mejor cosas que no son solamente matemáticas, historia, datos, fechas, porque eso aplana la lectura. Cuando la lectura despierta tu imaginación te provee de muchas herramientas para encontrarle aplicaciones a algo, encontrar que una situación no es tan terrible como tú pensabas, sino que eso te va a servir para una cosa que viene más adelante. Entonces, si los maestros no nos pueden comunicar eso porque no lo han vivido, pues no hay manera de que tú te hagas aficionado a la lectura, porque te lo van a... O sea, ellos saben que te tienen que hacer leer, pero no te crean las condiciones para que tú disfrutes el leer y que le encuentres una cuestión significativa, no como una obligación. Nunca debe de ser una obligación leer, sino tiene que ser algo que tú sabes que te va a proporcionar placer, disfrute, que te va a permitir comprender mejor tu propia vida y la vida de los que te rodean. En psicología decimos que alguien no puede dar lo que no tiene. Y básicamente, si no tienes un maestro que transmita esa pasión por la lectura, seguramente aunque quiera hacerlo, no podrá hacerlo. Es como querer enseñarle a andar, decirle técnicamente a alguien cómo andar en bicicleta, cuando tú no sabes hacerlo, y cuando tú no crees que debería de... La pasión se transmite, ¿sí? La motivación se transmite, es un proceso humano, inclusive también bioquímico. No es lo mismo a que yo te diga, deberías de leer, no sé, El poder de la hora de Eckhart Tolle. A que yo te diga, en este libro vas a entender exactamente por qué tienes esas lagunas mentales. En este libro vas a entender, no te lo voy a decir yo, porque necesito que tú lo entiendas y lo proceses. Que tu cerebro, cada persona al leer un libro entiende algo, no distinto, pero entiende el mensaje que necesita. ¿Sí? Por eso hay técnicas científicas de comparación literaria. Porque dos personas pueden hablar sobre un mismo tema y escribir un libro, y las dos lo van a entender ese mismo fenómeno de una manera distinta. Cada punto de vista es la vista de un punto. Entonces, pero si tú no tienes esa pasión por la lectura, por el aprendizaje, por el conocimiento, la curiosidad, el querer saber, es muy difícil que lo puedas transmitir. La columna vertebral de la educación y de la lectura en este país y en cualquier otro es el maestro. Y el maestro en nuestro país ha sido humillado, ha sido maltratado, y el maestro ya está cansado también de tanto cambio. El maestro es la única persona a la que se le paga solo por lo que se ve que hace, no por lo que realmente hace. Yo siempre me he preguntado, a ver, ¿por qué a un ingeniero se le paga por un proyecto y él puede trabajar en su casa, en su oficina, ¿no? ¿O a poco a los ingenieros solo se le paga por el número de horas que está en la obra? O sea, el ingeniero cuando llega a la obra ya trabajó un proyecto.
el maestro también, cuando llega al salón ya tiene un proyecto atrás, o debería. Entonces, bueno, si todo está tan mal, pues no podemos esperar que los muchachos quieran leer o tengan cultura escrita. La cultura escrita va de la mano con una buena cultura educativa en general, es lo que te digo, es un diferenciador social. Entonces nuestro sistema educativo está fallando, no solo para tener buenos lectores, está fallando, punto. No enseña lo que tiene que enseñar. Y es el sistema, yo insistiría mucho, no son los maestros. Los maestros son una pieza de ese sistema, y ese sistema los ha construido así de mal como están. Y solo un cambio sistémico puede generar un cambio en el maestro, por supuesto que es la columna vertebral, y en los estudiantes. Pero al maestro como individuo no se le puede pedir que haga lo que el sistema no le permite hacer. Pero ¿qué pasa con este sistema educativo? ¿Acaso no nos enseñan la importancia de la lectura? A los políticos se les llena la boca diciendo que la educación es lo más importante, y es lo que más mal han hecho. Tenemos un retraso en este país de 50 años en educación. Pero creo yo más bien que es por el modelo educativo. No se le da el aprecio que deberían de dársele, ¿sí? Se les toma como una obligación, te digo, en la educación primaria hay varios estudios donde se pondera la lectura, pero la lectura mecánica, ¿sí? De hecho, yo creo que tú puedes recordar que todavía, yo creo que en la primaria, a mí me tocó también, hice exámenes en los que no se me pedía una respuesta reflexiva sobre un texto, se me pedía la respuesta que venía en el texto, o sea, tal cual el párrafo como lo decía, de memoria, aunque no lo entendiera. En la escuela nos encargan lecturas difíciles. ¿A qué me refiero? En lo personal, a mí me tocó en secundaria que me encargaran El Quijote de la Mancha, un libro que se escribió allá en los 1600, que utiliza muchos arcaísmos, lenguaje, vocabulario que ya no utilizamos, es decir, palabras difíciles para comprender. Entonces, esto entorpece la lectura. ¿Se imaginan a una persona que su primer experiencia frente a un libro sea El Quijote de la Mancha y tenga que leer 1000 páginas y además con muchos arcaísmos, con muchas palabras desconocidas? Él va a relacionar la lectura con algo aburrido, algo difícil. Entonces, ahí empieza un problema. Las malas lecturas. ¿A qué me refiero? No hay malas lecturas. Me refiero a que nos dicen lecturas difíciles de comprender a nuestra edad, o a nuestra comprensión cognitiva, mental. Es decir, El Quijote de la Mancha tiene que haber ya un proceso mental ya un poquito más avanzado. Entonces, a un niño de secundaria, 12 años, 11 años, que no ha agarrado nunca algún libro, meterle El Quijote de la Mancha mentalmente, ya leer 1000 páginas, es un golpe. Entonces, un factor que influye es, nunca se nos ha dicho la riqueza, los beneficios que trae la lectura, y otra, nunca nos dicen las lecturas adecuadas a nuestro nivel mental. ¿A qué me refiero? Si estamos de 10, 12 años, podemos ponerles un poco a lo mejor historias de amor, historias de terror, historias de la vida cotidiana, algo que ellos comprendan. Pero si les encargamos lecturas de 1600, que no se utilizan palabras, el alumno, la persona se va a alejar. Entonces, estos son los factores que yo creo que intervienen mucho en el alejamiento de la lectura. No sabemos cuáles son sus beneficios, no nos interesa porque no sabemos cuáles son sus beneficios. Y otra, no nos dicen qué lecturas nos conviene. No nos conviene o nos puede gustar. Entonces, esos son factores yo creo que influyen mucho. El genocidio del lector, ¿no? O sea, la secundaria acaba siendo el lugar donde mueren más lectores, ¿no? Porque hay una cantidad de peticiones
de lectura obligada frente a un individuo que no tiene los recursos de construcción de significado de ese objeto, porque él es ajeno, porque el maestro se ocupó de enseñarle a decodificar y nunca se trabajó la comprensión en la escuela y mucho menos el gusto por la lectura. Entonces, bueno, es un déficit escolar y social. Pienso que ahí está el problema. Se había enfocado la educación en calificaciones, es decir, pasa o no pasa, y no en el proceso de aprendizaje. La lectura nos acerca a un proceso de conocimiento, a un proceso de aprendizaje mucho más profundo que nada más la memorización, y requiere de un tiempo un poco mayor. Creo que ahí podría estar parte del problema, por lo que no se ha hecho en México y por lo que tenemos esos índices tan bajos que esperemos en los próximos años, gracias a las nuevas campañas y a la toma de conciencia de la importancia de la lectura, que aumenten. De que el libro es algo que es accesible, es algo que es ameno y es algo que me va a facilitar inclusive la comprensión del mundo. Y eso sí me lo tienen que enseñar en la escuela, pero me tienen que meter en ese universo en mi propia casa, mis padres. O sea, no todo es responsabilidad de los maestros. La experiencia nos indica que si el padre no lee, los hijos no leen. ¿Ah? El padre debe ser un lector para poder enseñarle a los hijos a que sean también lectores. No puedes tú enseñar algo que no sabes, algo que desconoces. Entonces, si enseñas pereza y desobligación, eso tendrás en casa. Tienes que, como padre, debes tener la convicción de que debes leer, fíjate, a pesar de que inicialmente no te guste. Si tú, por ejemplo, más que decirle al niño lee este libro o al joven lee este libro, ve que tú lo estás leyendo con interés, ve que tú te estás riendo, ve que tú estás haciendo gestos, o que incluso llegas a indignarte, de pronto dices, pues, ¿qué está leyendo, no? Entonces, eso es lo que se consideraría una especie de ecosistema, ¿no? Y un ecosistema ecológico, de hecho, en donde hubiera una mente más sana, ¿verdad? En donde los sobreentendidos se arreglan reflexionando sobre la comunicación, preguntando por qué, y no se van agregando a partir de creo que. Sí, entonces yo sí creo que es importante que los padres tengan ese elemento. Los mejores lectores que he tenido de clientes son los que tenían un abuelo o un padre lector y lo observaban leer. Yo tuve la fortuna de tener padres lectores y la fortuna de tener a mi alrededor libros desde que era muy pequeña. Creo que eso vuelve natural el acercamiento a la lectura, y pensaba que cada libro que me leían, en primer lugar, me leía mi hermano mayor, me leía mi madre, me leía mi padre desde que era muy pequeña, me entraba yo en algo que estimuló mi fantasía cuando yo era muy niña. Se van dando estas cadenas, ¿no? O sea, las cosas no son... Yo no decido hoy en la mañana, así como no decido hacer 100 abdominales y los hago, porque a todos nos ha pasado que ahora sí voy a hacer ejercicio. No, si no tienes una cultura del deporte tampoco va a ser tan fácil. Así como tampoco puedo cambiar mis hábitos alimenticios. No puedo tomar la decisión de decir, hoy voy a leer, ¿no? O sea, sí, lo voy a hacer un día o dos, pero me va a empezar a hacer como que, ¿qué hago aquí, no? Entonces, todo influye. Por supuesto, lo que más influye son nuestros círculos más concéntricos, la familia y la escuela, que es lo más importante. Eso es primordial, dar el ejemplo. Si usted, padre, está viendo este video, acérquese a su niño
y usted también lea frente a él. Usted lea, entonces el hijo, el niño, lo va a ver a usted y va a seguir los pasos del padre. Entonces, la primera recomendación es darle el ejemplo. Usted comience a interesarse por la lectura y cómprele libros, sobre todo, invierta, es una inversión. Entonces, primero, dele el ejemplo, después invítelo a leer con usted y luego dele libros. Que se portó bien, prémielo con un libro. Que tuvo las mejores calificaciones, prémielo con un libro. Que relacione el libro con un regalo. Entonces lo va a ver, inconscientemente lo va a ver como un buen regalo. Entonces va a asociar el libro con regalos y eso le va a traer beneficios. Entonces yo creo que la recomendación es primero dar el ejemplo, segundo leer con ellos y tercero darle libros. ¿Por qué? Dice una frase que me gusta mucho, hay una frase que dice mucho, comprar libros es caro, pero la ignorancia es más cara. Si en la escuela no nos enseñan la importancia de la lectura, ni nuestros padres, entonces, ¿dónde aprendemos lo que conocemos del mundo? La industria editorial no está mal, quiere decir que sí se lee, sí se compran libros. El problema será tal vez qué tipo de libros se compran. Las editoriales, por vender, a veces están sacrificando la estructura o la narrativa, por decir algo, ¿no? Un libro de cuentos, un libro de poesía prácticamente no lo publican. Las grandes editoriales no va uno a encontrar en Tusquets o en Planeta libros de poemas. Publican libros de novelas, publican y venden textos de análisis político, de análisis social, aunque sean de batalla, pues, de tipo bestseller, ¿verdad? Pero eso es lo que publican. La poesía ha desaparecido porque la poesía no se vende. Entonces, ese es el gran problema de la industria editorial. Porque ya esto se ha convertido en una industria y la industria editorial lo que quiere es tener grandes ventas de sus productos, no tanto que preferir un libro por su calidad, sino porque se venda, porque tenga atractivo, porque hay que hacer novelas de narco, hay que hacer novelas hay que hacer análisis de la política de Trump para que se vendan. Es decir, siempre la industria editorial está pensando en vender, en tener objetos de actualidad. Y las editoriales pequeñas son las que mantienen viva el interés por otro tipo de narrativa, por otro tipo de análisis político y social, y por la poesía, que es así, la poesía es el patito feo de la industria editorial. Entonces, yo he leído muchas encuestas sobre los promedios de lectura que tiene un mexicano al año. 2.5 libros al año, este promedio de lo que lee un mexicano. Ok, eso no nos permite decir que el mexicano no lee. Muchas personas leen, pero no leen libros. ¿Ves? ¿Qué leen? Leen el periódico, leen los subtítulos de las películas, leen las revistas del corazón, leen las revistas policíacas, leen novelas rosas de amor, leen libros basura como los que hace Jordi Rosado, leen libros de autoayuda, otros leen solamente los libros de la escuela, los de la prepa, la universidad. Cuando se dice que el mexicano no lee, lo que se quiere decir es que el mexicano no lee ciencias ni lee humanidades. Es decir, no lees novelas, no lees poesía, no lees cuento, no lees ensayo, no lees libros de ciencias o no lees libros sobre derecho,
sobre filosofía, sobre ética, sociología. Los maestros te dicen que leas un libro. Tus padres también. Pero no te preguntan si, en verdad, ¿te gustan los libros? Entonces, toda esta gran masa poblacional, que yo diría que la gran mayoría, el único acceso que tiene a la cultura escrita es cuando uno llega a la escuela y lo asocia con la obligación, lo asocia con una serie de patrones que no están vinculados con la idea de crecimiento personal, con la idea de placer, con la idea de recreación, con la idea de aprendizaje, sino con la idea de obligación. De ahí que más que decir que no les interesa, lo rechazan, porque es una imposición, que insisto, esto es una cultura, la lectura, ser lector es parte de una cultura, es parte de un modo de vida, no es una prescripción escolar. Si nosotros seguimos pensando en la lectura como una prescripción escolar, vamos a seguir matando lectores antes de que nazcan, porque lo peor que uno puede hacer es obligar a una persona a leer. Una de las cosas que más me duelen a veces de la juventud es su falta de curiosidad intelectual, su falta de su pasividad, ¿no? Cada vez es más frecuente, y desde luego los que destacan por eso destacan, porque no se limitan a eso, que la gente se limite al aprendizaje que le va señalando el programa escolar y que no vaya más allá. Yo creo que otro factor para que el mexicano no lea es que siempre se nos ha dado a conocer que la lectura es obligatoria. Entonces, al determinar que una lectura es obligatoria, ya nos pone una barrera, nos pone un límite. Las obligaciones no le gusta al humano, no le gusta sentirse obligado a hacer esto. Entonces yo creo que si mantenemos digamos el enfoque de decir que la lectura es algo divertido, algo que nos enseña, algo que nos divierte, yo creo que el pensamiento sobre el libro, sobre la lectura va a cambiar. En cambio, no debemos de manejar que la lectura es obligatoria, esa palabra brinca. Entonces yo creo que también ahí es un error que maneja el mexicano, el decir, es obligatorio. No, es decir, disfrútalo a tu placer, a tu tiempo, disfruta, pero no que aparezca la palabra obligatoria. Pero ¿qué pasaría si los libros nos recordaran felicidad, amor, tranquilidad, libertad y liberen dopamina en nuestro cerebro? Con la liberación de dopamina en nuestro cerebro nos hace adictos a esa sensación. Liberamos dopamina cuando sentimos excitación, felicidad, adrenalina, fuertes emociones. Por eso es tan común que muchas personas se hagan adictas a drogas, fumar tabaco y la bebida. Pero entonces, ¿los libros nos causarían adicción? Los libros son, hace rato lo decíamos, una muy buena droga. ¿Sí? Cuando desarrollas ese gusto es imposible que los dejes. Imposible. Es como aquella persona que te dice, yo tengo que ir a hacer ejercicio 5 días de la semana si no me siento mal. ¿Has escuchado eso? Y la verdad no me siento a gusto. Yo tengo que ir, me siento muy bien, tengo más energía. Y curiosamente, si no voy, ando desganado, no traigo energía. Y los que no hacen ejercicio dicen, está loco, ¿no? ¿Cómo haciendo más ejercicio va a traer más energía? Pues sí, el ser humano es un sistema dinámico. Entre más energía le exiges, más produce. Es un principio básico, ¿no? Y es igual a lectura. Entre más te esfuerzas, obviamente las primeras veces que vas a caminar o vas al gimnasio te duele, te cansas, no te gusta, te aburres, ¿sí?
pero después se genera esa carga. Los libros generan una carga bioquímica de placer después de un tiempo, es un entrenamiento. Un libro como tal, bueno, el conocimiento genera adicción, pero es una adicción muy positiva, ¿no? Y sí, pues qué bueno que sí se puede hacer una adicción al conocimiento, claro. Entonces, la pregunta más importante, ¿cuáles son los beneficios de leer? Beneficios de la lectura en la vida diaria. Son muchos, pero uno de ellos, para empezar, es el entretenimiento. Es decir, uno se mete en la historia del personaje, en el lugar donde se desarrolla esta historia, y en el caso de la poesía, uno se imagina las imágenes que nos dicen. Uno se imagina el río, los árboles, el amanecer, uno se imagina lo que nos dice el autor. Ese es uno de los beneficios, el entretenimiento, uno se divierte, uno piensa, uno se imagina, es decir, ya es muy diferente a lo que hacemos en la vida cotidiana. Nos alienta a imaginar, y eso es muy bello, ¿no? Es muy gratificante imaginar, cerrar los ojos, sentirla. Amplía tu visión del mundo y amplía tu realidad. Nosotros, en México, por cuestiones socioculturales y también socioeconómicas, ese también es otro tema, tendemos a tener una visión muy restringida. Y la importancia de la lectura es que amplía el mundo. Las nuevas teorías del conocimiento, como son el construccionismo, el constructivismo, básicamente dicen que los seres humanos creamos nuestra realidad, cada uno, a través del lenguaje. Esto es muy importante. Esto quiere decir que a través de todas las experiencias que hayas vivido, a través del lenguaje, inclusive a través del lenguaje se crea la memoria, tu visión del mundo puede ser muy diferente. Cuando un niño empieza a tener acceso a la información escrita y a la lectura, desarrolla su imaginación, desarrolla su capacidad de empatía, y hay otra que creo que también es importante: conocemos una cantidad de mundos, dependiendo de los libros a los que nos acerquemos, que jamás hubiéramos conocido, porque no podemos ampliar nuestro mundo físicamente si no ampliamos primero nuestro mundo en nuestra mente. Al ampliar la mente, nosotros viajamos, experimentamos emociones, sentimientos que no lo hubiéramos hecho si no fuera por nuestra cercanía con la lectura. Tal y tal cosa. Los ejemplos que nos dan, las anécdotas que nos cuentan, están dichas en términos de lenguaje, pero crean en nuestro cerebro, en nuestra mente, imágenes. Inclusive a través de la lectura podemos hasta recrear olores, recrear texturas. Todo depende de la capacidad del escritor para transmitirnos eso, ¿no? Podemos inclusive estar leyendo una novela de suspenso y tenemos el corazón acelerado porque estamos esperando y estamos comiéndonos las páginas para ver qué sucede. Entonces creo que nosotros, o los seres humanos, o todos los que estamos metidos en el campo del aprendizaje o del conocimiento o de la docencia, la enseñanza, lo único que queremos es comprender mejor la vida, tener herramientas para saber qué hacemos aquí, qué vinimos a hacer y por qué tendríamos que hacerlo, qué sentido tiene todo este caos y todo este desastre que de repente vemos en la vida de los demás, en nuestro país, en el mundo, que dicen, yo no entiendo. Mira, si lees un poco, vas a saber que no es tan descabellado lo que está pasando. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese.
el no leer hace que nos perdamos de una aventura de vida. Las personas que nos aceptamos a la lectura tenemos aventuras diarias y esas aventuras diarias nos hacen disfrutar muchísimo más la vida, nos hacen ser más empáticos con los demás porque la lectura nos permite conocer una variedad de personajes parecidos a los de la vida real, que no necesariamente los hemos conocido en la realidad del mundo cotidiano, pero sí en la realidad de la ficción. Nos perdemos de mucho si no nos acercamos a la lectura, de un gran gozo y de una gran intensidad de vida que nos da la lectura. La lectura evita la soledad. Eso es algo, y si estamos hablando de que evita la soledad, estamos hablando de que la lectura, sin lugar a dudas, es coadyuvante importantísimo en el manejo de depresiones, ansiedades, adicciones. Es básico. La lectura transforma a las personas de una manera increíble, la lectura adecuada. ¿Sí? Entonces, por eso, para mi profesión, por lo menos, es básica la lectura para mis clientes. Buscar placer en la lectura, encontrarlo, pero también podemos vivir otras experiencias, la angustia, la empatía con un personaje, por ejemplo, te desarrolla una enorme cantidad de habilidades que luego te permiten entender a otras personas. Si yo leo sobre un personaje que es multifacético, que es complejo, y que en algún momento de su vida hace cosas muy atinadas y en otro, por azares del destino, hace cosas muy de poco atinadas, yo puedo empezar a entender mejor a las personas con las que yo convivo, que no somos blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, no hay 1, ni 2, ni 10, ni 20, muchísimo. La lectura es un modo de vida. El saber leer y el tener no solo el hábito de leer en el sentido de yo voy a agarrar un libro diario, sino ser parte, ser miembro de esta cultura escrita, es simplemente tener otra calidad de vida. Y todos deberíamos de tener el derecho a optar por llegar ahí o no, y que sea una decisión propia. Yo siempre he pensado que no importa cuántos libros leas al año, lo que importa es que sea tu decisión y no tu limitación. Pues yo pienso que es casi el único recurso para acceder al conocimiento, digamos, sistematizado, ¿no? Yo no digo tanto el libro, sino la habilidad para leer nos lleva a cualquier tipo de conocimiento, al conocimiento científico, al conocimiento histórico, a la literatura, pues a muchas cosas, a tratar de entender incluso la religión, ¿no? Pues recuerdo que estamos hay dos culturas, tres grandes culturas que ha habido en la humanidad, cuyo centro es el libro. La cultura judía, de la que desciende la cultura judía cristiana, por eso judío-cristiana, y luego la cultura cristiana, y luego la cultura musulmana, ¿no? Las tres tienen en su centro un libro, que es el Talmud, o sea, el Antiguo Testamento para los judíos, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento para los cristianos, y el Corán para los musulmanes. Entonces, estas tres grandes culturas que ocupan prácticamente la mayor parte del mundo están basadas en un libro, por eso se les llama culturas del libro. Entonces yo creo que en nuestro mundo el libro es el protagonista de muchas cosas, ¿no? De estos tres libros sale la moral, pues, de millones y millones de personas, de estos tres libros, al margen de la actitud que tengamos hacia los libros sagrados, si son sagrados o no son sagrados, pero estos libros generan las normas morales, pues, de prácticamente toda la humanidad occidental y del Medio Oriente, ¿no?
Entonces yo creo que el libro es un objeto fundamental en la cultura moderna. Yo creo que un libro de alguna manera es lo que, a pesar de que no lo sea físicamente, es lo más semejante a un ser humano, en el sentido de que el ser humano que lo escribe pues pone ahí parte de su ser, ¿no? Y claro, hay como todo, ¿verdad? Así como hay seres humanos trascendentes, suena feo decirlo, o personas que son nocivas o que tienen capacidad para hacer daño, pues también hay libros que pueden tener capacidad para hacer daño o que pueden ser nocivos, ¿no? Pero entonces por eso es que cualquier libro, al margen de que esté bien o mal escrito, pues sí realmente puede cambiar la vida, ¿no? Sino que todos estos escritores, narradores, teóricos, filósofos con los que tú has dialogado son tus libros. O sea, a través de los libros tú estás dialogando con personajes que ya murieron, pero que tienen una gran sabiduría que nos heredaron, y a través de tu memoria tú sigues dialogando con ellos en la vida diaria. La secuencia de pensamiento es la secuencia de pensamiento humano es una, ¿sí? Pero como volvemos, puede ser muy limitada. La mayoría de las personas que no son lectores asiduos, no, por decir, tienen un modelo de pensamiento A más B es C, ¿sí? Si yo trabajo, pues voy a obtener este resultado. Una persona lectora te puede decir que A más B puede ser C, D, E, F, G, y que no solamente haya más B. No solamente tengo que ser contador, o puedo ser contador. Amplía tu visión del mundo. Puedo ser ingeniero, puedo ser paramédico, puedo ser filósofo. Una persona entre más lee y se informa y comprende las lecturas, más sentido humano tiene, más sentido ecológico, más se vuelve literal, más humana. Que nos resuelve problemas como este, ¿no? O sea, el que de pronto tú te puedes encontrar con un peligro que quizás no pudieras entender o quizás no pudieras enfrentar, ¿no? Entonces yo digo que ver la lectura como una dadora de experiencia muy similar a otras que tal vez le son muy gratas, como ir al cine, como estar en la computadora, como escuchar música. Estar con uno mismo es importante. La manera de tener actividades cotidianas a veces nos lleva a estar deprisa, a no observar algunas cosas porque nada más nos enfocamos a lo que es importante para nuestro trabajo, para nuestras actividades. Y la lectura, si tenemos un momento de lectura que rompa esa inercia de lo cotidiano, nos permite entrar en contacto con nosotros mismos 15 minutos y regresar renovados a nuestra actividad. Pero si lo hacemos 2 veces al día, tenemos posibilidad de regresar a nosotros mismos para después estar en contacto con el mundo más intensamente o menos angustiados o más liberados, dependiendo de lo que leamos también, porque eso es también importante. Creo que ese sería un beneficio de todos los días, ¿no? Entonces yo creo que sí, la literatura cambia vidas, pero sobre todo cambia vidas en ese sentido cuando te toca, ¿no? Cuando te transforma. Yo, por ejemplo, y lo diré siempre, cuando yo leí Sobre Horarios y Tumbas de Ernesto Sabato, entendí mucho de lo que es el amor. Y creo que a partir de ese libro entendí cómo sentía yo el amor hacia atrás, si fuera un adolescente,
¿Y cómo lo iba a entender después? Y ahora que lo he leído hace 2 semanas, siento que ese libro me modificó mucho, ¿verdad? No sé si para bien o para mal, pero me cambió la vida. Entonces siento que eso es más motivante que tienes que leer porque a los que leen les va mejor en la vida y vas a ser alguien más importante. No, quién sabe si vamos a ser o no importantes. Lo fundamental es que con la lectura va a ser más rica tu realidad, van a ser más densas tus experiencias y le vas a encontrar sentido a muchas cosas que tal vez por más consejos que tú le pidas a un terapeuta o por más que tú te relaciones con personas muy sabias, en la intimidad, cuando tú estás con el libro en silencio, hay muchas cosas que están pasando allí que ni el terapeuta, ni el sabio, ni tus propios padres o amigos más cercanos pueden tocar esas fibras como las toca un libro. Lo que te permite la lectura en general es tener un crecimiento interior y completar una visión del mundo. Tú debes ir formando, conforme vas creciendo, conforme te vas moviendo en la sociedad, debes ir formándote una ideología, una filosofía, una idea del papel que forman en las personas estos mundos complicados que son, por ejemplo, la modernidad, el pasado, la religión, la historia, tu historia personal. Entonces, la lectura de textos científicos, por ejemplo, literarios, humanidades, ciencias, simplemente te posiciona mejor en el mundo, te hace una mejor persona, ¿sí? Y muchas veces te hace una persona más sabia, ¿sí? El libro no es la panacea universal, ¿sí? Porque hay libros muy malos, ¿sí? Hay escritores, hay gente que usa la palabra para divulgar contenidos, te diré, en donde está ausente toda riqueza espiritual, por así decirlo. Sin embargo, hasta los libros malos hay que leerlos, si no se tiene otra cosa. ¿Me entiendes cómo? Por lo menos para saber con qué no estás de acuerdo, ¿sí? Entonces el libro obviamente es una forma de completar a esa persona que va a estar en el mundo, ¿sí? Si no quieres, no leas nada, nunca leas nada, no escuches buena música y siempre serás un hombre incompleto, un hombre con carencias estéticas, con carencias ideológicas y emocionales. Es que te moldea un cerebro diferente. Es muy diferente cómo ve la vida una persona que lee a la vista de una persona que no lee. Es muy diferente. Yo siempre a mis alumnos les hago una comparación, de alguna forma una metáfora o una comparación, pues, de que el cerebro es como un músculo. Si hacemos 10 pesas diarias vas a estar muy musculoso. Vas a estar muy diferente a la persona que no hace pesas, es decir, no tienes músculo. Es igual con la lectura. Tú al leer 10 minutos diario estás poniendo musculoso al cerebro y al final de los tiempos es más pensante, es más crítico, es más, aporta más a la sociedad aquella persona que lee a la persona que no lee, porque tiene el cerebro más musculoso, más moldeado. Entonces, la lectura te demanda una energía mental, te demanda un proceso cognoscitivo, un proceso de pensamiento. Es decir, estás fortaleciendo tu cerebro siempre que lees. Entonces, cuando tienes un problema, cuando enfrentas un problema, tú lo ves diferente. Tú ves desde otro enfoque y lo solucionas de forma inmediata. Del mismo modo que, por ejemplo, al Estado mexicano le parece importante tener hospitales, tener vacunas para formar la salud de las personas,
Asimismo, debe hacerse un esfuerzo para formarlas internamente. ¿Qué te diré? No es más importante el dolor de muelas que la ignorancia de las personas. La lectura es para los seres humanos y principalmente para el cerebro como la necesidad de comer, de defecar, ¿sí? De desintoxicar, porque con la lectura encuentras respuestas que te hacen romper paradigmas que tenías muchas veces heredados. Como te digo, amplían tu visión del mundo. Es desintoxicar, la lectura desintoxica, la lectura da salud, no solamente salud mental, sino salud física. Tan importante leer, si bien no todos los días, pero yo le diría a mis clientes y pacientes, les digo que la lectura es básicamente como el ejercicio, como la caminata 30 minutos para mantener un estado de salud, si bien no óptimo, pero más estable. La lectura es lo mismo, es el ejercicio del cerebro. El cerebro tiene procesos recursivos. ¿Qué quiere decir? Está dando vueltas sobre el mismo conocimiento que tiene, reflexionando. El cerebro es difícil que sin lectura, sin nuevo conocimiento, sin nueva información, cree o desarrolle nuevos caminos neuronales. La lectura hace eso, la lectura es lo que alimenta realmente al cerebro. Es que a las mujeres les gustan más los hombres cultos. Siempre se va a sentir atraída por aquel muchacho que le puede contar cosas, que le puede decir que ha leído, que le puede ayudar en la escuela, ¿sí? Muchos de los libros son manuales de cómo hacer las cosas. Y lo que deberías de permitirte es aplicar la receta que a alguien le funcionó. Porque tal vez a ti te funcione. No quiere decir que te va a funcionar tal vez a ti te funcione. Y obviamente siempre hemos sabido, ¿no?, que dicen coloquialmente que rollo mata carita. Y las personas que se denominan como interesantes son aquellas que tienen algunos rasgos, conversación, lenguaje corporal. Y como te había dicho, la lectura puede cambiar o puede ayudarte a entrenar tu lenguaje corporal. Entonces, definitivamente, la lectura puede hacer que una persona sea no solamente más interesante, atractiva. Está comprobado que algunas lecturas que te entrenan para manejar tu lenguaje verbal y no verbal aumentan tu capacidad de atracción. Hay experimentos que se han hecho con esto, tu capacidad de atracción hacia el sexo opuesto, porque no solamente cambia, como te digo, lo que traes adentro de la cabeza, lo que traes adentro de la cabeza cambia cómo te mueves, cómo miras, cómo observas, ya no digas cómo te vistes, ¿no? Inclusive está comprobado que tienes un grado diferente de motivación después de leer un libro sobre algún tema, lo cual te da no nada más una actitud. Ese conocimiento se convierte en una aptitud. La diferencia entre actitud y aptitud, ¿verdad? Una destreza, una habilidad que puedes aprovechar, más que el tener pasión y ganas sí, o sea, hay un libro para cada necesidad. Y esa información transforma a las personas. Y sí, hay desde las lecturas más básicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, de cómo ser un macho alfa, que aunque estés o no estés de acuerdo con lo que dice el texto, es un manual que a muchas personas les ha funcionado y les funciona, y hay otras a las que no. Por eso tienes que buscar el libro adecuado para ti, pero para saber cuál es el libro adecuado para ti, tienes que leer varios. De acercarnos. Lo importante es leer algo que nos guste. Y yo recomendaría que se acerquen a cualquier cosa, a cualquier tema que les guste. Si les gustan las novelas de vaqueros, lean sobre novelas de vaqueros. Si les gustan de fantasmas, lean de fantasmas. Si lo que les gusta son enamoramientos, busquen cuentos, historias románticas. Bueno, primero que nada, que
se quiten muchas resistencias y prejuicios que de repente nos generan los libros, pero que empiecen por los libros cuyo título les guste. Sí tiene que haber una seducción, hasta la portada nos tiene que gustar. A veces uno entiende que los jóvenes no quieran leer porque pues, es una actividad en cierta forma pasiva, porque hay que sentarse a leer, ya sea en pantalla o ya sea en el libro. Pero uno de los recursos, yo creo que si uno se aburre incluso del chat, hay que intentar leer, el que experimente, aunque sea poquito a poco, y seguramente va a descubrir muchas cosas en la lectura que no le dice ni el amigo, que no le dicen ni las redes, que no le dicen ni la experiencia misma de la vida. Tú tienes el poder de transformarte, de conquistar reinos, de proteger a tu pueblo, de recordar la historia, de disfrutar la vida, de controlar tu destino y alcanzar la felicidad. Es tu decisión, es tu opción, es tu elección, es tu oportunidad.